Tengo mil secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Hola, qué gusto encontrarnos una vez más para conversar acerca de los temas que tienen que ver con la crianza respetuosa. Ya habíamos dicho en nuestra emisión anterior que hoy íbamos a profundizar un poquito más acerca de cómo educar para un consumo digital responsable, uno de esos temas de los que hoy día se habla muchísimo y yo creo que es una necesidad. Por supuesto, no estoy sola, aquí está Rosarne Castellanos. Hola, ¿cómo Hola, estás? muy bien. Bienvenida. Ahora mejor. Sí, ¿verdad? Ahora que estamos en un nuevo momento, Rosarne Castellanos, doctora en Ciencias Psicológicas, profesora titular de la Universidad de La Habana, de su Facultad de Psicología, por supuesto, y gestora del proyecto Crianza Respetuosa. Hoy traemos otra vez el consumo digital responsable. Y es un tema del que hemos hablado en varias ocasiones y además se aborda en diferentes programas que tienen que ver con nuestras niñas y niños. Ahora, te pregunto, ¿es importante que podamos educar para un consumo digital responsable? ¿Es preciso a qué edad debemos empezar? Sí, de hecho, el acento particular que lleva el tratamiento de este tema aquí ahora tiene que ver justamente con que el protagonista de ese consumo es ese niño, es ese adolescente y normalmente los cuidadores tenemos preocupación con qué sucede con ese consumo, pero tratando de regular nosotros todo lo que va ocurriendo. Y si nosotros seguimos la lógica que repetimos una y otra vez de que el niño está todo el tiempo adquiriendo una capacidad de más madurez, de adquisiciones, de irse regulando poco a poco, primero siempre hay que regularlo desde afuera, pero poco a poco ellos van siendo capaces de adquirir algún nivel de regulación. Lo que hay que hacer obviamente es irle transmitiendo a ellos la posibilidad de que lo que nosotros hacemos primero, ellos lo puedan ir incorporando para que en algún momento ya sean capaces, arribando ya al final de la etapa, adolescencia, juventud, tener ese consumo responsable que debe ser una meta, porque de hecho ya la digitalización de la vida llegó para quedarse. Es muy bueno, de hecho nos trae muchísimos beneficios y tenemos hoy determinadas cuestiones que no teníamos antes de la era digital, pero requiere, y eso sí es imprescindible, que aprendamos a gestionar un consumo que sea responsable, porque igual que tiene muchos beneficios, hay muchos riesgos y hay determinadas desventajas asociadas a la cuestión del consumo desde diferentes aristas, y eso requiere que el adulto que cría esté pendiente de eso, pero que también tenga el foco puesto en cómo transmitirle ese consumo responsable, que no es más que poder disfrutar de eso, de todo lo que me representa el empleo de las tecnologías, de manera que sea algo productivo para mi desarrollo, pero que no vaya en contra de mi desarrollo, que no merme mi necesidad de otras aristas del desarrollo, porque todo el tiempo sea eso, o porque los consumos, los contenidos sean perjudiciales. O sea, hay diferentes cuestiones que suceden, o porque yo sea muy pasivo y no aprenda a entender qué está pasando aquí, cómo resolver esta situación. Es decir, hay cosas que si no enseñamos ese consumo responsable le van a pasar a nuestros niños y nuestros adolescentes, donde además hay un escenario que los adultos creemos que no tenemos la manera de hacer eso porque nosotros somos emigrantes al mundo de la digitalización, los niños son nativos, nos confunde el hecho de que tienen destrezas manuales y destrezas también por su flexibilidad cerebral en sacarte de un lugar, meterte en otro, hazme esto, y tú dices, bueno, tiene 4 años y sabe más que yo. No, tiene destrezas, pero quien sabe conducir el proceso de cómo hacer un consumo responsable es el adulto, y no podemos caer en la trampa de no hacer nuestra labor de enseñar al niño a un consumo responsable. La edad desde pequeñito. Y claro, vamos a volver al tema de cuándo. Ya hemos dicho muchas veces que antes de los 3 años no es posible que haya un consumo responsable, pero además no debe haber casi ningún consumo, ojalá ninguno, porque hay más riesgos relacionados con un consumo antes de los 3 años que beneficios. Así que hay muchas maneras de estimular a un niño y de hacer actividades con un niño que no requieren para nada, porque incluso atenta contra su descubrir el mundo, sus habilidades manuales, su necesidad de interacción, de estimulación, o sea que es más lo que daña que lo que aporta.
De 3 años en adelante, con mucha regulación, con mucha supervisión, puede empezar sobre todo la cuestión de dibujos animados, es decir, pantallas, pero no el niño con un celular en la mano, entre los 3 y los 5 años. Ya cuando un niño se escolariza, tiene otro nivel de desarrollo, pues ya puede ser un poquito más activo en determinados aprendizajes. Pero el primer aprendizaje que va a tener tiene que ver con el tiempo, que somos nosotros quienes estamos regulando, porque en esa labor de supervisión lo primero que hay que ver es la cantidad de tiempo que consume, desde que empezó con 3 años a ver muñequitos, luego a los 4 un poquito más, a los 6 ya tenía un dispositivo en la mano por momentos. Pues el hecho de enseñarles a ese nivel, no dando tanta explicación, pero enseñarles con un hábito bien establecido de que en qué horario, durante cuánto tiempo, ya va generando un nivel de aprendizaje, porque siempre tratamos de explicar que yo le voy a permitir que él pueda regularse solo cuando ya tiene la madurez para eso. Pero si yo lo preparo, cuando llega a tener la madurez, ya él sabe que es 2 horas al día, una por la mañana, una por la tarde, y ya lo aprendió porque desde niño se hizo así. Si desde que se levanta hasta que se acuesta está con el celular en la mano, ¿cómo yo voy a pretender que en la adolescencia suelte el celular? Cuando ya él tiene, entonces, una autonomía, una capacidad de hacer por sí mismo, una capacidad de no hacerme caso. Es decir, si yo no lo habitué, y claro, ya después de los 6 años en adelante yo le puedo hacer entender por qué es nocivo el sobreconsumo. O sea, son cosas que vamos a ir hablando, pero básicamente tiene que ver con eso, toda la necesidad de entrenamiento que hay que realizar en este aspecto. Claro, lo más triste de esto es que generalmente cuando muchos adultos le proporcionan esas pantallas a los niños es para que estén tranquilos y no entorpezcan otras actividades. Entonces, evidentemente, no existe ningún tipo de regulación. Yo creo que ni siquiera de pasar y mirar qué cosa está viendo el niño. Ahora, Rosarne, ¿la crianza respetuosa es esencial para esta educación? ¿Por qué razón? Claro, porque justamente lo que estaba diciendo, es una crianza que confía y predica todo el tiempo en la participación del niño en su propio proceso de desarrollo. Por eso es que la tradicional, si le hubiera tocado la era digital, lo que hubiera hecho es poner todo el tiempo la responsabilidad en el adulto en función de eso. De hecho, seguimos, porque es lo que impera todavía, pensando que toda la cuestión del consumo está en nosotros y queremos hasta revisar semanalmente el celular de un adolescente de 15 años para ver qué está consumiendo, lo cual es muy invasivo para el nivel de desarrollo que ya tiene ese niño, y protesta con razón, pero además me borra la noche antes que toque chequeo todas las cosas que yo no quiero que vea. Entonces, eso es lo que haría la crianza tradicional. La respetuosa dice, él tiene que aprender desde pequeño porque tiene que ser un consumidor responsable de las tecnologías. ¿Por qué no puede sobreconsumir? ¿Por qué no puede estar sobreexpuesto? ¿Qué riesgos le circundan? ¿Qué alertas tiene que tener? Un montón de cosas, qué contenidos elegir, qué contenidos son nocivos. Es decir, hay un montón de cosas que la crianza respetuosa dice porque cree en el niño, porque cree en el adolescente, le toca con el acompañamiento, con la asesoría, ir aprendiendo por sí mismo todas esas cuestiones y también respetarlo en muchísimos aspectos, porque luego él nos va a decir, esto sí, esto no, yo creo que ves este muñequito, no, yo quiero ver este otro. Bueno, este muñequito es apropiado para la edad y este es, o sea, si es apropiado y él lo está pidiendo, ¿por qué no se lo voy a conceder? Claro. Porque es apropiado para la edad y ahí está mi parte como adulto, ¿no? Es este porque este fue el que yo fui al paquete y cogí y por tanto es este, no, porque tiene que ser ese. Es decir, vamos a ir viendo determinadas cuestiones. O el adolescente me dice, no, ese videojuego que tú crees que me daña, yo te puedo explicar que no, y de hecho te puedo decir que aprendo. A mí me ha pasado que me dicen niños en la consulta, mi mamá cree que no, pero yo ahí he aprendido cosas de historia, de cultura general, porque sí, porque hay determinados juegos que tienen esos matices, además del placer de jugar propiamente. Entonces, escuchar eso también es necesario. Por eso yo estoy en la tradicional, no me entero de todas esas cuestiones. No, lógicamente. A mí me ha pasado en casa con los videos. Después escuchamos que la niña dice cosas y dice, yo lo aprendí en un videíto. Incluso niños como la mía llega a decir, tú qué dices que los videitos, eso yo lo veo por claro. Porque eso también es importante. Con crianza respetuosa. Sí, cómo no. A ver, Rosarne, hablemos entonces de algo que mencionaste, a mí me parece que es muy importante, y es el tema de elegir los contenidos. Hablemos de ese proceso de enseñar cómo elegir los contenidos adecuados. Desde que es pequeño, lo venía diciendo, el tema del contenido que se consume es esencial. Además del tiempo, que ya hablamos de eso, que la regulación del tiempo es imprescindible, luego viene la cuestión del contenido. Y en la lógica que veníamos presentando, y que además siempre hablamos en nuestro programa, primero, para propiciar eso, tiene que ser el adulto el que lleve a cabo ese proceso de la elección de los contenidos, porque yo no le puedo decir a un niño de 4 años, a ver, mi amor, qué dibujo animado tú deseas ver, porque él puede decidir uno que no es el apropiado para él. O a uno de 8 años, cuál es el videojuego
que tú deseas jugar, porque él puede también querer un juego que no es el ideal. Ahora, la diferencia está que con el de 8 años yo puedo hablar más. Con el de 3, 4 años todavía básicamente no tengo ni que darle la elección, a menos que yo le diga, elige entre Pocoyo y otro que sea similar para la edad, porque yo lo sé, porque yo me he instruido acerca de ese aspecto, y que elija sobre esos dos no está mal, pero no sobre un diapasón. Por tanto, elegir los contenidos pasa porque yo tengo que ir más allá de, ay, esto a mí me es difícil, esta no es la era mía, esta cuestión de que yo llegué más tarde. No, yo tengo que ser responsable y saber que lo que el niño consume va a tener un efecto en él. Es como un mundo que no se ve, es en donde él se adentra cuando está en contacto con las tecnologías, y todo lo que está pasando en su cabeza son vivencias que él está experimentando como reales, porque además a esa edad hay confusión entre la vida real, la fantasía, y por tanto tiene un impacto, y yo tengo que ser responsable en eso. Y en la medida en que ya va teniendo más edad, él tiene que saber para que lo vaya aprendiendo. Por ejemplo, que los videojuegos tienen en su descripción las edades, y que eso que tiene puesto en las edades es fundamental, porque además esos desarrolladores lo hacen porque tienen que cumplir con una legalidad, si no, tienen problemas. Y cuando lo hacen es porque dentro de esa legalidad eso es lo que está establecido. Yo no puedo tener un niño de 6 años, como lo he visto, jugando GTA, que es un juego de naturaleza totalmente criminalizante, porque él está naturalizando cuestiones que de ninguna manera son contenidos que a su edad puedan tener, como a diferencia de uno de 18 años que sabe perfectamente el bien y el mal, y que están pasando cosas que son negativas, pero ya eso no lo afecta como si afecta a un niño de 6 años. Entonces, cuando el niño me dice, yo quiero poner en el teléfono GTA, yo le tengo que decir GTA no, porque sus desarrolladores dicen, míralo aquí, que es para 18 años, no para 4 años ni para 6. Y es porque ahí hay cosas que no son acordes para tu edad. Y en eso yo tengo que ser firme, yo como adulto, pero enseñarlo a por qué es que este no puede ser y este sí puede ser, porque mañana él ve otro y va y busca las indicaciones y dice, mi mamá me dijo, porque los niños sí escuchan a sus padres cuando somos consistentes. Mi mamá me dijo que este me va a traer problemas, por tanto, este no debe ser, y hasta te lo cuenta, me encontré tal juego y este no, y este sí porque tiene esta cosa. Es irle transmitiendo la posibilidad de que conduzca esa misma cuestión de la elección de los contenidos. Mucho hay que hablar acerca de este tema, porque es un tema bastante amplio. Yo te propongo hacer un alto para ver nuestro video habitual, y de ahí regresamos con un poco más acerca de esto que es interesantísimo, cómo nosotros nos responsabilizamos con una educación para un consumo digital responsable. Así que enseguida volvemos. Adelante el video. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You'll see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you, but I could read you. It's like you told me, go forward slowly, it's not a race to the end. Well, you look like yourself, but you're somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, though now you're making me nervous. You were the better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone. Well, you look like yourself, but you're somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, though now you're making me nervous. Well, you look like yourself, but you're somebody else, only it ain't on the surface.
somebody else, only it ain't on the surface. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. Seguimos profundizando acerca del tema del consumo digital responsable y sobre todo lo que nos corresponde a nosotros como adultos. Dentro de las cosas que comentabas, Rosanne, está el tiempo. ¿Cómo nosotros podemos, que es muy importante, cómo podemos hacer para regular, para enseñar a regular este tiempo de utilización de las pantallas? Ajá. Ahí, como siempre hemos dicho, los niños, como es algo que es muy atractivo y tiene que ver con cuestiones hasta biológicas, porque el juego, por ejemplo, genera placer, y es decir, cuando vas ganando genera placer, se libera dopamina, entonces por eso es que hay tendencia hasta en los adultos a perder el control acerca del consumo, porque no las pasamos bien en determinadas actividades. Entonces hay muchos adultos que te dicen, no lo puedo controlar, y una y otra vez le decimos, usted sí lo puede controlar, usted es la mamá, usted es el papá, y sí lo tiene que controlar porque es su niño y es responsable usted de que caiga en otras cuestiones. Entonces hay que ser firme con las normas, que es un tema que hemos hablado mucho. Claro que cuando ya el niño tiene cierta edad, primero yo enseño un consumo, lo decía anteriormente, con el tiempo que te permito cuando eres pequeño, y te vas habituando a que hay un tiempito para esto y hay un tiempo para otras tantas cosas, y en la medida en que hay diferentes intereses, ya eso va formando parte de una especie de tendencia a que el niño vea naturalmente que hay un tiempito de consumo, hay un tiempito de socializar con niños, de jugar con mis juguetes, de actividad familiar conjunta, de diferentes cuestiones, de deberes familiares, y que todo eso empieza desde pequeño a tener un lugar, por tanto, ya yo voy entrando en eso. Claro que igual el niño va a querer un poco más porque es atractivo, quiere más, y ahí viene la cuestión de que yo tengo que hacer que entienda, no importa que se frustre, no importa que proteste, no importa que llore, no importa, claro, lo desvío de ahí, de donde se ha quedado, le valido, sí, a mí también me gusta, y cuando ya tengo que parar, yo te entiendo, pero es perjudicial, no es bueno, y le explico por qué no es bueno, porque solo después quieres hacer eso, tu cerebro se carga mucho, no disfrutas cosas que son muy importantes para ti, como jugar con otros niños, y claro, tiene que tener tiempo para jugar con otros niños, porque hay niños que no hacen más nada que estar encerrados en su casa con los aparatos, y entonces todo lo que tiene que formar parte de su desarrollo simplemente no está. Y decirle a un niño, no te toca eso, pero no hay otra cosa atractiva, interesante que el niño pueda hacer, es como que muchísimo más complicado. Entonces es un poco por ahí por donde tiene que ir la cuestión del tiempo. Y sobre los límites y el tema de los riesgos, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? A ver, hay que irselos enseñando desde pequeño igual, Coral. Incluso antes de que lo entiendan bien, pero hay que irles colocando, así como yo enseño a los 5 años que puede haber abuso sexual por cualquier persona, que tú tienes que cuidar de tu cuerpo sin asustarte, cualquier persona que te pida algo relacionado con tu cuerpo, con tu intimidad, o tú accedas al cuerpo de alguien, es una mala conducta en un adulto y hay que buscar ayuda. Igualmente tengo que enseñarle los riesgos que están asociados a cuando estás navegando por internet. De entrada, y ahí voy antes que se me olvide, a que hay tiempos para darle, según la madurez del niño, un internet. Es decir, para que un niño pueda, y eso lo pueden buscar, no es Rosanne ni ningún psicólogo, los propios creadores de todas las plataformas fundamentales, las redes establecen edades y todas van de 12 a 14 años para arriba. Entonces, antes de los 12 años no debe un niño estar suelto en internet. Es como que tú le abriste la puerta de un mundo con riesgos, con contenidos que no están acorde a su edad, porque pueden ser contenidos que van a tocar más adelante, pero no a los 6, ni a los 7, ni a los 8. Es como tú decirle, abre la puerta de la calle, ve a la casa de quien tú quieras, haz lo que tú quieras, el mundo es para ti, y haz lo que tú quieras sin control, sin supervisión. Por tanto, yo tengo que enseñar eso desde que el niño es pequeño. Y lo primero es que no tenga un acceso, o que en algún momento hay que darle un acceso para una tarea de la escuela, porque no lo hemos dicho, pero una parte importante es enseñar un uso productivo. Claro. Que todo lo que tú me vienes a preguntar, ya lo buscaste, ahora ven y hazme la pregunta más inteligente, porque ya tú buscaste una información sobre eso, ¿no? Y eso es algo que no enseñamos mucho, cómo usarlo. Entonces, en algún momento te tengo que dar acceso, pero lo controlo yo, para que tú hagas una tarea
tarea de la escuela, pero yo estoy en función de eso. Y luego irte enseñando que, por ejemplo, igual que una persona quiera acceder a tu cuerpo, puede ser que la identidad esté disfrazada, porque eso es muy común en las plataformas virtuales. Yo entro a un juego en línea, los juegos en línea son muy peligrosos, porque estamos en contacto con otro supuesto niño, y ese niño me está proponiendo, y es un adulto, es un pedófilo, y me está proponiendo determinadas cuestiones desde un chat que tiene el juego en línea, y ahí empieza a haber una relación, y yo pienso que estoy estableciendo una relación con otro niño, y ahí empiezan a pasar las cosas. Pero para que un niño vea ese riesgo, yo le tengo que explicar lo que puede estar pasando ahí. Hay hasta materiales buenísimos que educan sobre esas cuestiones, que además tienen que rodar más por las pantallas de nuestra televisión, y que lo vean nuestros propios niños, y preparar nuestros propios materiales en ese sentido. Entonces, es ese tipo de cuestiones que hay que alertar. Que a un grupo de WhatsApp no se entra hasta que no haya madurez para eso, pero que además un grupo de WhatsApp con desconocidos no hace falta para nada, porque es como que tú salgas a la calle y te pongas a hacer vínculos con personas desconocidas. No es así, porque hay grupos WhatsApp hoy, Coralia, que tienen identidades nocivas. O sea, increíblemente, yo me he encontrado como psicóloga clínica grupos de WhatsApp donde hay una adolescente aprendiendo cómo ser mejor anoréxica o cómo hacerme mejores lesiones, porque todos los que están ahí, esa es la identidad que tiene ese grupo. Vaya, es usar una cuestión que debe ser productiva, porque los grupos suelen alentar alguna identidad para algo absolutamente insano, rozando con la supervivencia. O sea, y eso, si yo no se lo digo en grupos WhatsApp donde ocurra esto, o si un desconocido en el grupo te escribe por privado y empieza, no puede depender de que yo vea los peligros. Yo tengo que explicarle al niño cuáles son los peligros, para cuando aparezcan los peligros sea capaz por sí mismo de hacer algo, y además luego hablar conmigo, y ahí vamos al tema también de la confianza y la comunicación, y que entienda que pueden pasar cosas, pero que hay que acudir a uno para que uno pueda ayudar. Entonces, es esa cuestión que también lleva explicárselos todo. A los niños se les explica todo, con todos los detalles, con la manera de que me puedan comprender, sin asustarlos, sin tenerlos en una situación de ansiedad, pero esa es la realidad, y mientras más naturalmente se les explica todo, mejor ellos lo entienden todo. Y dentro de este enorme universo del que podríamos estar hablando también horas, ¿hay algo que nos quede por decir o algo que quieras puntualizar para que nos quede bien preciso a los que somos adultos y tenemos niños y adolescentes? Yo creo que el hecho de abandonar la tendencia que yo veo muy frecuente de que el adulto sienta que no puede controlar o de que no sabe, porque eso está siendo fuente de muchas problemáticas con los niños. Y la mayoría de las problemáticas con los niños y los adolescentes tienen que ver con que no se han entrenado, y yo no los entrené porque yo no sé de eso, y yo tengo que, si no sé, aprender, y realmente tienen que haber más materiales que también ayuden a eso, y porque además que se regulen en los tiempos de los consumos y en que tengan una diversidad de actividades necesarias para su desarrollo, es responsabilidad mía también. Entonces yo creo que eso es la clave, porque esa tendencia es la que más me preocupa. No hay manera de controlar eso, ya eso es algo que escapa a toda posibilidad de hacer algo, y bueno, hasta él sabe más que yo, así que ese universo está generando problemas de salud mental, problemas de conducta adictiva, riesgos de cosas que les están pasando a nuestros muchachos. Podríamos hablar un día, por ejemplo, del sexting, que es el hecho de compartir imágenes privadas también con su pareja, puede ser, y tienen que aprender que cuando tú entregas algo a internet, eso sale al éter y se le da cualquier uso. Otro día hablamos de ese otro tema. Y las preguntas frecuentes, porque hoy andamos rapidito, porque la verdad es que el tema es apasionante. Por eso es que tenemos que hacer otro y otro, Sí, porque claro, tiene muchos matices y hay que seguir abriendo ventanitas. Pero Susi ahora nos va a ayudar con un análisis de contenido de cuestiones que se hablan mucho por Telegram, y eso ahora nos los trae en la sección de preguntas frecuentes. Hola, les saludamos nuevamente desde las preguntas de Telegram. Hoy con el tema de educar para consumo digital responsable. La primera pregunta es: todas las semanas le reviso el celular a mi hijo de 14 años. Él siempre protesta y dice que tiene derecho a la privacidad. ¿Cómo manejar esto? Bueno, sin dudas, revisarle el teléfono a un adolescente de 14 años con dicha frecuencia puede resultar una contradicción con la necesidad de privacidad que en la adolescencia vamos viendo que los adolescentes pues cada vez necesitan más. Por ello, es real que tenemos que valorar un punto intermedio donde, por ejemplo, propiciarle un teléfono para que tenga dicha comunicación y acceso a las tecnologías implica que tanto el adolescente tiene una contraseña probablemente en su teléfono, y el adulto debe conocer también esa contraseña para, en caso necesario, poder acceder. Pero creemos que es necesario que se respete su privacidad y que solo se acceda a su teléfono y a dicha contraseña cuando resulte un tema de preocupación, algo que sospecha la familia que puede estar pasando, y entonces en ese sentido, para velar por el bienestar del adolescente, pues acceder a
al teléfono, ¿verdad? Pero pactando con el adolescente que esta es la condición para hacerlo y que se trata de una relación de confianza donde tenemos en cuenta tu privacidad, pero también estamos al tanto de la responsabilidad que como padres o cuidadores tienen sobre los hijos. En edades inferiores a 14 años, es decir, cuando los niños están teniendo los primeros accesos a Internet, quizás si es más necesario una revisión más sistemática, porque es el primer acceso que tiene y cómo se comporta, pero a medida que va creciendo en edad y que sobre todo va demostrando madurez, pues podemos darle mayor rango de privacidad, siempre con supervisión y comunicación, como comentábamos. La segunda pregunta. Me resulta difícil imponerme cuando ya mi hija tiene 16 años, pero no hace más nada que estar frente al celular y no me escucha. ¿Qué hago? Bueno, sin duda es una situación difícil de manejar porque, como hemos hablado, en la adolescencia no se trata de imposición, sino de comunicar y negociar, pero sí estamos viendo una afectación importante en esta adolescente si está frente al teléfono tanto tiempo, probablemente tenga una adicción a las pantallas y es necesario trabajar sobre esto. Por eso es importante, uno, fomentar la comunicación con ella de todo lo que son sus intereses y cómo sus intereses pueden satisfacerse no solo a través de las pantallas, sino en otras actividades de la vida diaria o la socialización, hablarle de la importancia de estos aspectos, porque la socialización para la vida no se trata solo de un disfrute hoy, sino de herramientas que creamos para luego el mundo laboral, que requiere trabajo en equipo, requiere colaboración, requiere negociación, requiere gestionar oportunidades, ¿verdad? Entonces es importante hablarlo desde la perspectiva de la socialización como parte de seres sociales, del disfrute, pero también de la utilidad que tiene para la vida y de otras actividades que también son importantes para ella. Además, que se trata también de un eje de derechos y deberes. Ella tiene el derecho de ocio y de usar su teléfono, pero también tiene deberes que cumplir con respecto a su estudio, pero también con respecto a las tareas domésticas de la casa, con la necesidad también de compartir tiempo en familia, ¿verdad? Y podemos buscar pues en internet, hay varios videos, materiales que de manera incluso muy breve en ocasiones le muestran a los adolescentes conductas, situaciones que expresan las afectaciones que causa pues la adicción a las pantallas. Y a través de estos mensajes que vienen justamente por el mismo medio que estamos queriendo trabajar, pues puede ser más receptivo en ella el tema de comprender estas situaciones, ¿verdad? Y otro aspecto fundamental en este caso es que si, por ejemplo, en ocasiones la vemos muy irritable o que no puede dormir o que está teniendo dificultades en alguna esfera de su vida y se relaciona en efecto con el sobreconsumo de pantallas que está teniendo, pues relacionarlo para que ella comprenda cómo un aspecto tiene que ver con otro y cómo es necesario el cambio en esa situación. Y en aspecto necesario, entender que si esto no se soluciona de esta manera, es necesario acercarse a un especialista porque estamos hablando de una adicción que puede ser un problema de salud mental grave. Muchas gracias, Susana, por estas preguntas y comentarios frecuentes de lo que normalmente ven ustedes en Telegram acerca de este tema tan interesante. Tiempo para decir de qué hablaremos en la próxima emisión y luego despedirnos. Bueno, justamente hemos estado hablando de que a veces hay mucho sobreconsumo porque no hay espacio para la socialización. Sí. Y es un tema que roza directamente con la salud mental, con estar preparado para la vida. Y por tanto vamos a dedicar entonces un programa a la cuestión de la socialización en niños y adolescentes. Qué bien, y qué bien que sean niños y adolescentes porque normalmente nos quedamos en la parte de los niños ahí, ¿verdad? Qué bueno, entonces la socialización en niños y adolescentes. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Rosario. Un placer. Gracias a todos en casa por acompañarnos y claro que sí, retornamos la próxima semana con Crianza Respetuosa. Este proyecto que usted puede encontrar siempre en redes, pero que le digo cada vez, para que no lo olvide, que el canal educativo, por suerte, lo puso en la pantalla, en la sala de la casa. Hasta la próxima. Qué ironía. En redes sociales nos vemos bien, pero aquí al lado estás tan fría. Tanto tiempo invertido y perdido por una situación de dos que ni siquiera queríamos. Nos dejamos llevar por la velocidad de la presión social que nos ahogó en un mar y sin saber nadar. Y sin saber nadar, no quiero conversar, pues nada va a pasar. Ya nos hicimos daño, somos dos extraños huyendo del mal. Huyendo del mal, en una
un amor de red social. Ya no me toca, solo me da like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duró 24 horas. Yo quiero que dure más y que realmente sea algo especial. Yo no soy una máquina locomotora. Mi corazón sufre y llora, pues necesita algo real. Oh no, pues necesita algo real. Oh no. Hoy me voy a vestir de verdad y a decirte que nada vale más que una palabra con amor y honestidad. Que un beso se siente mejor sin un WhatsApp, cuando los labios de quien amas te lo dan. Y que el abrazo reconcilia en realidad. Y que tú y yo somos humanos, es verdad. Siempre podemos fracasar y regresar, porque somos hijos de Dios y merecemos mejorar. Tira tu celular y dime la verdad, ¿con qué quieres estar? Yeah. Es un amor de red social. Ya no me toca, solo me da like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duró 24 horas. Yo quiero que dure más y que realmente sea algo especial. Yo no soy una máquina locomotora. Mi corazón sufre y llora, pues necesita algo real. Hoy voy a pedir perdón por no observar y no valorar que lo más importante es amar. Déjame poder sacarte del fuego. Déjame intentar de nuevo.